Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Señor Merino de Lama, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en la Noticia TV y poder compartir los últimos acontecimientos que tenemos aquí en el país y fundamentalmente el proceso electoral que vamos a atravesar en los próximos días. Eh, Bien, primero, ¿cómo ve o qué espera de estos 5 meses que va a estar, entendemos, José María Balcázar como presidente de la República y qué le pareció todo este proceso que lo llevó a la presidencia? Bueno, primero creo que este Congreso nos ha permitido ver las componendas y hacer los testimonios directos de la población, que lamentablemente ha desprestigiado a la clase política en estos últimos 5 años. Y lo digo con el mejor del cariño de repente de algunos buenos parlamentarios que hay en este Congreso, pero son poquísimos, pero que lamentablemente tampoco han sabido imponerse, fundamentalmente en la defensa del país. Lo digo desde un inicio, desde la asunción del mando del presidente Castillo, que fue prácticamente una componenda con el gobierno anterior del señor Sagasti, pero posterior a eso, las componendas internas que ha tenido este Congreso para salvar a la señora Dina Boluarte de la denuncia constitucional que tenía, que no le hubiese permitido asumir la presidencia de la República, que hubiese dado como consecuencia un adelanto de elecciones, que podían haber sido elecciones solamente presidenciales el adelanto, que eso tenía que haberlo determinado el propio Parlamento, pero que seguramente se acobardaron por los sucesos que ocurrieron el 2020. Sin embargo, los que hemos sufrido las consecuencias son todos los peruanos. Hemos tenido, no solamente en este último tramo, a José María Balcázar, hemos tenido a Gerí, hemos tenido a la señora Boluarte, y creo que más de lo mismo en una triangulación desde el Ejecutivo con el Legislativo y con los grupos políticos de mayor fuerza que han tenido mayor beneficios en esa repartija que ha habido de ministerios. Yo creo que no ha habido una mirada hacia el país, sino ha habido una mirada directamente hacia los intereses particulares de cada grupo político, que eso estoy completamente seguro le pasará factura en este proceso electoral que se avecina y que estamos ya a menos de 50 días. Ahora, señor Merino de Lama, cuando habla usted de repartija, se refiere a este gabinete, ¿no? Este gabinete bastante cuestionado, ¿no? Porque todo hacía presumir que Hernando de Soto iba a ser el premier. Horas antes de la juramentación lo bajaron del carro prácticamente, cuando el carro ya casi estaba en marcha, y se asegura de que Alianza para el Progreso tiene una cuota de poder en este gabinete, ¿no? ¿Usted coincide con ello? Bueno, yo creo que tenemos que ir más allá. Aquí no es solamente Alianza por el Progreso. Aquí creo que son las bancadas que han hecho alianzas para mantener la gobernabilidad, pero que lamentablemente por la debilidad que ha tenido el Ejecutivo y por las decisiones propias del Congreso para mantener a algunos, digamos, presidentes, ha hecho que esto sea una repartija de ministerios, que es inusual, repartija en la ley de presupuesto, que ha sido inusual casi permanentemente, quizás por la propia interpretación que le dio el Tribunal Constitucional, que tenía iniciativa de gastos el legislativo. Yo creo que esto está originando un desmadre en el gobierno, porque si nosotros remontamos desde el momento en que estuvo Castillo, del momento en que asumió la señora Dina Boluarte, del momento en que asumió el señor Gerí y ahora que ha asumido el señor Balcázar, creo que es más de lo mismo. Más de lo mismo, lo que han hecho es una rotación. Si nosotros hacemos un análisis del pedido que hizo el señor César Acuña, de pedir que le dejen 4 ministros, yo creo que más que eso era la preocupación de las diversas bancadas que han apoyado al señor Balcázar a que llegue a la presidencia de la República, porque esto no ha sido casual. Aquí han habido componendas. Posiblemente si la señora María Carmen hablara, posiblemente nos pusiera al descubierto cuáles son esas componendas, que las personas decentes, honestas, de ninguna manera lo permitiríamos, que creo que eso fue un hecho de lo que sucedió en mi mandato corto, que como hicimos un gabinete de ancha base, realmente pensando en el país,
no era lo que ameritaba los intereses de los grupos políticos, que fueron los que nos dieron la espalda. Hoy día, cuando empezamos a escuchar que están analizando el voto de confianza sobre la señora presidenta del Consejo de Ministros, creo que es tratar de disimular, y que creo que sería mucho más irresponsable de estos mismos grupos políticos que le han llevado al poder al señor Balcázar, de pretender pues censurar o no dar el voto de confianza, en este caso a la Premier, que originaría un clima mucho más inestable a menos de 50 días de un proceso electoral que creo yo que la población hasta el momento no se centraliza en poder ver por qué candidato va a votar, más de los que están en preferencia, que no tienen mucha distancia entre cada uno de ellos, y que creo yo ahí está el kit del asunto para nosotros los que realmente queremos el Perú. Hoy día la población debería estar concentrada en poder hacer el análisis de cada, en este caso, presentación de plan de gobierno de cada uno de los candidatos, ver la calidad de personas que están a la cabeza, si es que realmente son confiables o simplemente son, digamos, ofrecimientos para llegar a la presidencia y luego olvidarse de lo que realmente se tiene que hacer por el país. Entonces, en esa secuencia creo yo que esa repartija que se ha dado en esta última instancia es la misma que ha venido con anterioridad con el señor Gerí y con la señora Dina Boluarte. Entonces entiendo que no debería sorprendernos que se den este tipo de cosas, pero cuando, quiero ponerlo en este escenario, ¿no? Cuando se sabe que, o se decide que tanto Balcázar como Mari Carmen Alba pasaban a una segunda vuelta para ver quién asumía la mesa directiva del Congreso y por ende la presidencia de la República, ¿usted estimaba que esto iba a pasar, que Balcázar iba a terminar ganando esto o lo tomó por sorpresa? No, realmente desde la primera vuelta sí me tomó por sorpresa, porque haciendo un análisis realmente de visión hacia el país, de visión hacia el proceso electoral, de lejos debía haber ganado la señora María del Carmen Alba. No lo digo porque sea mi correligionaria, porque sea de mi partido político, sino porque es una mujer que ha demostrado a lo largo y ancho en su oportunidad como presidente del Congreso y luego como congresista de la República, lo que significa la decencia, la ética y la moral, que son fundamentales al día de hoy, poderlos evaluar, más allá de los criterios personales que de repente pongamos en el contexto de que la señora es una persona racista, como le puedan poner ella. Yo creo que hay que saber muy claro que la señora es cajamarquina, no es limeña. Que esté alimeñada es otra cosa, pero que creo que las condiciones básicas para asumir la presidencia de la República en el momento que vivía hubiesen sido lo mejor que le podía haber pasado al país. Cuando se dio la primera vuelta y vi los resultados 46-43, yo automáticamente vi que la situación era compleja, que era, digamos, increíble, pero que el señor Balcázar tenía la gran oportunidad de llegar a ser presidente de la República, y los resultados se dieron inmediatamente. Yo se lo dije, tuve la oportunidad de conversar con María del Carmen Alba, y le dije que tenía que conversar con la bancada, que lo que se había suscitado no era algo casual, que ahí había algo oscuro, que no representaba realmente los ideales de todos los peruanos, e inclusive le dije yo que en el caso de la bancada, solicite a la bancada, como se lo dije a algunos miembros de Acción Popular, que el voto sea visible, que ellos de ninguna manera hagan una votación en secreto para evitar cualquier conjetura futura, como se ha dado. Si la bancada hubiese hecho un acto de responsabilidad y hubiese enseñado su voto que no era un pecado, yo creo que el día de hoy realmente estuviéramos evaluando cuáles fueron los grupos políticos, que fue APP, o que fue Fuerza Popular, o que fueron otros grupos que eran aliados para votar por Mari Carmen Alba y que traicionaron su voto. Ahí creo que hubo un error de parte de Mari Carmen, que no exigió eso a la bancada, y lamentablemente nos ha dejado en esta zozobra, que todos echan la culpa y nadie quiere asumir quién votó por el señor Balcázar. Claro, usted en algún momento en la entrevista nos ha señalado que si Mari Carmen Alba hablara se revelarían muchas cosas. ¿Cree que el silencio de Mari Carmen Alba busca de repente ya no mover tanto el avispero y dar una estabilidad? Posiblemente, yo creo yo que dentro de, digamos, de la responsabilidad que tiene como congresista, no quiere generar más inestabilidad. Lo único que yo te puedo decir es que ya estamos a escasos meses que se vaya este Congreso. Este Congreso puede haber hecho buenas cosas, pero ha sido desastroso las cosas malas que ha hecho.
y lamentablemente ha desprestigiado a la clase política, y los que somos políticos sí estamos preocupados porque mucho mejor es vivir en democracia que vivir en una dictadura, pero que lamentablemente este Congreso nos está exponiendo a un tema de retornar a una dictadura. Ahora, ¿cree que la presencia de Balcázar en un contexto electoral, estamos a 40 días de las elecciones, pueda tratar de llevar alguna simpatía a algún candidato de su preferencia? ¿Cree que puede o tiene la fuerza para ello? Yo creo que lo que han sembrado van a cosecharlo. Y es lamentable porque el problema es del Perú, no es el problema de ellos. No han medido el riesgo en que ha puesto el país y estoy casi convencido de que la segunda vuelta será un partido de derecha y un partido de izquierda. Claro, podría darse ese escenario. Ahora, entrando ya al tema netamente electoral, ¿cómo ve? Señalábamos, estamos a 40 días de las elecciones, ya algunos candidatos comienzan a perfilarse entre los primeros 4 o 5 lugares. ¿Cómo espera que se desarrollen estos últimos 40 días de campaña? Bueno, así como vemos las encuestas, que creo que son fotografías del momento, estoy totalmente convencido que de los 4 o los 3 primeros que están en este momento en los primeros lugares, por lo menos uno que no está en los primeros lugares va a pasar a los primeros lugares. Es la idiosincrasia de los peruanos. El sur sabemos perfectamente cuál es su posición, el norte se encuentra dividido y consecuentemente tendremos un partido de derecha y un partido de izquierda. Y las encuestas que estamos viendo, que son fotografías de momento, van a variar totalmente. Ahora, ¿y no cree que estos 5 años de gobierno, entre los que han estado Pedro Castillo, Dina Boluarte y Balcázar, los 3 de izquierda, netos, pueda pasarle la factura en una eventual segunda vuelta a un candidato de izquierda? Lo que pasa es que hay una preocupación y hay una zozobra y hay una desconfianza generalizada en el país y la gente no siente si efectivamente la derecha está actuando de mejor forma que la izquierda, si no siente que es más de lo mismo, porque así nos han hecho sentir a todos los peruanos los propios procedimientos y las propias actuaciones que han tenido los diversos, digamos, actitudes en el ámbito político, este Congreso de la República. Lo vemos desde la compostura de la mesa directiva, vemos una mesa directiva donde está Fuerza Popular, donde está Perú Libre, donde está Alianza por el Progreso, donde está Avanza País, y en esa secuencia, lógicamente, vemos que están izquierdas y derechas en un cogobierno, no pensando en el país, sino en los intereses personales de cada uno de ellos. Y vemos las componentes que han habido para la elección de los diferentes instancias que hemos tenido, que son decisiones del Congreso, como el nombramiento del defensor del pueblo, como el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, como el nombramiento de los miembros del Banco Central de Reserva, y creo yo que esa es una clara evidencia de lo que la población siente, y eso es peligroso porque los jóvenes, que son los que mayormente deberían estar embarcados, digamos, en saber de manera más responsable por quién votarían, veo que esa responsabilidad aún no se desarrolla porque estamos entretenidos en este juego de cambiar un presidente, de no darle respaldo, de estar haciendo análisis sobre si le damos o no la confianza al gabinete, cuando realmente lo que se ha hecho es una repartición de ministerios y esa repartición de ministerios tienen que asumirla con esa misma responsabilidad de poder igual darle la confianza para generar menos cisma de inestabilidad dentro de un proceso electoral que está a menos de 50 días. Claro, ahora, usted es una persona con experiencia que ha vivido campañas electorales, también las ha visto. ¿Esta campaña la ve diferente a las demás? Me refiero a que pareciera que no terminara de calentar. ¿Hay una diferencia entre las pasadas? Totalmente diferente. En principio, porque tenemos más de 30 partidos políticos. Sí, claro. Vemos que la campaña política que están haciendo, tanto las presidenciales como las congresales, en este caso las de senadores y de diputados, que es una reforma constitucional nueva, la están haciendo de manera independiente, no están haciendo una campaña, digamos, articulada, y tú ves las propagandas en los diversos carteles, te ponen, marca un símbolo, pon el 1, marca un símbolo, pon el 30, marca un símbolo, pon el 25, marca el símbolo tal, y marca el 1 o marca el 4. Entonces, en esa secuencia, la ciudadanía cuando vaya a votar en una cédula
de 45 por 43 centímetros por 42 centímetros, donde tienes 36 partidos políticos, pues definitivamente va a ser una complicación. Inclusive los que saben votar no van a poder cruzar el voto, porque va a generar una confusión. El minuto que van a tener para votar se les va a hacer demasiado corto y muchos van a viciar su voto. Y ese trance lo vamos a vivir en los resultados. Con pocos votos, los pocos grupos políticos que pasen la valla se van a ver mayormente beneficiados porque van a tener el mayor número, digamos, de senadores y diputados sin que les haya correspondido legítima y legalmente. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos que no pasarán la valla, y más aún cuando el propio Jurado Nacional de Elecciones ha hecho de conocimiento público que hay un vacío legal en lo que corresponde a las reglas de juego electorales, que no interpretan aún si es que pasar la valla significa el 5% para la plancha presidencial y luego en la misma línea para los senadores y diputados. Se quiere entender como que el tema del Senado, el tema de diputados son temas por separados y que cada uno de ellos tiene que pasar, digamos, la valla correspondiente. En este caso 7 diputados y en otro caso 3 senadores. La pregunta es que es clara y concreta. Si un partido político pasa la valla del 5% a la presidencia de la República, llega a 3 senadores y llega solo a 5 diputados, ¿cuál sería la respuesta? ¿Asumirían los diputados los 5 o no asumirían? Eso tiene que aclararlo, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, porque ya nos ha sucedido en el periodo anterior, recordemos del Partido Morado, que pues visiblemente no pasaba la valla, sin embargo puso 3 parlamentarios. Sí, ahora, esto revela que hay una desinformación, ¿no? Un desconocimiento, y no es porque por ahí la gente no se quiere informar, sino que estas elecciones son muy enredadas, ¿no? Usted señalaba, ¿no?, lo amplio que va a ser la cédula, las casillas que hay que llenar. Si bien la ciudadanía tiene la responsabilidad de informarse, ¿de quién es la responsabilidad de informar al elector? Bueno, la responsabilidad, recordemos que no solamente está en las instituciones básicas del momento del proceso electoral, sino también está en las propias agrupaciones políticas, que tienen que informar a sus militantes, a sus seguidores, el sistema de votación cómo es, porque son 5 votaciones que tienen que hacerse. Y en este caso, las 5 votaciones, hay los cuadros en blanco para Senado Nacional, para Senado Regional, para diputados y para Parlamento Andino. Y eso, lógicamente, no se está dando una explicación de pleno, o de plano en este caso, que permita hasta la ubicación. ¿Cuál es la ubicación de los senadores nacionales? ¿Cuál es la ubicación del senador regional? ¿Cuál es la ubicación de diputados? ¿Y cuál es la ubicación del Parlamento Andino? O sea, eso va a generar confusión. Y creo que eso va a generar también muchos votos nulos. Claro, es un riesgo entonces que se está corriendo producto de este desorden que existe. Ahora, en medio de este desorden, según su experiencia, ¿cuántas bancadas cree que puedan integrar este nuevo Parlamento? ¿Se habla de 5, 4? ¿Usted también lo ve así o cree que van a ser más? No, yo creo que no van a ser más de 6 a 7. Creo que ahí ese va a ser el número que posiblemente determine el número de senadores, diputados, parlamentarios andinos de cada agrupación política. El resto quedarán afuera y esperemos cuáles van a ser las decisiones del próximo Congreso, si es que se mantiene lo que al día de hoy es para reinscribir un partido 570.000 firmas, o nuevamente retrocedemos a las 25.000 firmas para tener nuevamente un desmadre de partidos políticos en las próximas elecciones del año 2031, que podrían anticiparse porque este proceso electoral va a ser complicado y posiblemente el descontento generalizado de la población, si es que no tenemos la suerte de que lleguen los mejores a gobernarnos, tengamos una situación muy similar a la que hemos tenido en estos últimos 2 quinquenios. Claro, ahora, usted mencionaba que hemos tenido 4 presidentes en estos 5 años, ¿no? 8 en 10. 8 en 10, que es mucho más grave todavía. Ahora, para muchos esto revela el poder que tiene el Parlamento, que el gobierno se convierte en parlamentarista. ¿Usted es de la idea de cambiar un poco las reglas de juego para que se pueda afianzar el tema de la institucionalidad, o cree que deberían mantenerse las cosas como están? Yo creo que lo que tenemos es que exigirle a los órganos tutelares de la justicia que tengan procedimientos más cortos y sancionadores en el momento que corresponda. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en la asunción del mando del señor José María Valcárcel,
Hoy día, cuando ya asumió, ¿qué sacamos? Que tiene 13 denuncias graves, que hizo una ley propia para beneficiar a su hijo. O sea, empezamos a hacer las investigaciones de manera tardía, cuando en realidad esas deberían hacerse con antelación para no poner gente que va a ser seriamente criticada, debilitada institucionalmente, que no va a tener el poderío que se necesita en este momento para enfrentar la corrupción, que es una lacra que nos está haciendo un tremendo daño al país, para enfrentar la inseguridad ciudadana, que es parte de la corrupción, y poder fortalecer a la Policía Nacional en lo que te corresponde a la inteligencia, reaperturar las escuelas de la policía. O sea, no, eso tenemos que evitarlo, y eso va a estar en el marco de la responsabilidad de los partidos políticos y en el marco de la responsabilidad del propio Jurado Nacional de Elecciones, que veo que le ha dado pase a personas que han sido sentenciadas, a pesar que hay normas y leyes que están claramente establecidas que las personas que tienen sentencias en primera instancia no pueden ser candidatos. Pero sin embargo han aperturado. O sea, ellos mismos están permitiendo este desmadre, que creo que lo que da es condiciones favorables para los sinvergüenzas y para los corruptos, más no para los que queremos realmente un cambio institucional que permita potenciar al país y estar en las circunstancias y las alturas que merecemos estar para poder determinar en qué sentido se conduce el país, tanto en el caso de las inversiones que tiene la China como en el caso de los ingresos y las inversiones que tiene Estados Unidos, que sea lo que más pueda beneficiar al país. No estamos en eso, sino estamos en el beneficio personal, que no visualizamos esa oportunidad que necesitan los jóvenes para tener una fuente de trabajo digna. Y creo que sobre eso es lo que realmente tiene que darse como base primordial en estos escasos menos de 50 días para poder enfocar a esos jóvenes que puedan dirigir los votos de sus familiares, de sus amigos, y que realmente quien gane sea el Perú. Claro. Ahora, señor Merino, cuando entiendo que es complicado escuchar a 33 o 30 y tantos candidatos a la presidencia sobre sus planes de gobierno, es imposible escuchar a todos, pero de los que ha podido escuchar, ¿hay algún planteamiento que le parezca interesante o cree que todavía estamos hablando de propuestas medias gaseosas? Bueno, en realidad yo creo que todavía estamos en propuestas gaseosas, dadas las circunstancias de que los medios de comunicación son escasísimos los tiempos que le dan a cada candidato, y más se están metiendo pullas entre ellos que consolidar realmente cuál es su plan de gobierno, y eso es sumamente peligroso. El debate que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones son a partir del día 27, 28, creo, si no me equivoco, de este mes, del día 30 de marzo al 12 de abril. O sea, vamos a ver este debate de 3 candidaturas, donde van a ver el tema de empleo, el tema de desarrollo, el tema de emprendimiento. Se va a ver el tema digamos, las preguntas que va a hacer la ciudadanía, que creo que serían escasamente los que les gusta entrar en este tema, digamos, de participación. Vemos el tema de la educación, la innovación y la tecnología, que sí este es un tema importante, pero que al día de hoy, lo poco que hemos visualizado de algunas entrevistas que se han hecho, son insuficientes para poder tener una visión realmente de cuál es lo más conveniente para el país y hacia qué, digamos, agrupación política deberíamos enfocar el voto para poder potenciar y tener los resultados de que pasen a la segunda vuelta y puedan estar en la competencia para que sean nuestro próximo presidente de la República. Claro. Señor Merino, para ir terminando, ahora Acción Popular no está participando en esta contienda por unos temas internos del partido en las elecciones internas del partido precisamente. Ahora, ¿qué espera usted desde afuera de este nuevo Congreso, de un nuevo Congreso ahora bicameral? ¿Cree que este Congreso le está dejando alguna valla después de todos estos cuestionamientos? ¿Cuál es su expectativa o la expectativa que tiene con el próximo Parlamento? Bueno, yo espero que he visto varios congresistas de experiencia. Espero que algunos de ellos, los más recomendables, lleguen a ser elegidos para que sean los que encaminen nuevamente en esta reforma constitucional, porque el Senado va a tener superpoderes que no los ha tenido antes ni la Constitución anterior, y la Sala de Diputados creo que va a estar enmarcada fundamentalmente en la responsabilidad de poder llegar a su lugar donde han sido elegidos y poder cumplir con algunas expectativas. Va a ser realmente para mí complicado para todos, complicado para el nuevo presidente de la República, que tiene que entender que hoy día ningún presidente va a querer tener mayoría absoluta en sus senadores y en sus diputados. Tiene que saber, digamos, tomar con indiferencia, digamos, estos hechos y potenciar fundamentalmente su formación personal, institucional y de su partido político para que hayan consensos, no de repartijas, sino de entendimiento, para sacar adelante el país.
Bueno, es lo mínimo que se pide, ¿no? Ojalá Así es. lleguen las personas indicadas y las más preparadas. Señor Merino de Lama, ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Igual, Carlos, un abrazo nuevamente y otra vez a la juventud. Solamente decirles que creo que se tienen que, de una u otra manera, enterar y hacer un seguimiento. Ellos creo que tienen las técnicas suficientes para poder analizar fundamentalmente los candidatos a la presidencia, que es la parte principal que es de esta coyuntura política, que creo que nos beneficiaría a todos los peruanos si que elegimos un buen presidente. Que Dios me lo bendiga y adelante. Bien, muchas gracias, que tenga buen día. Estuvo con nosotros el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, quien hacía un análisis primero de cómo es que Balcázar llega a la presidencia, esta repartija que hay en los ministerios, y también sobre el panorama electoral. Estamos a 40 días de las elecciones y hay que estar preparados, hay que documentarse, como siempre decimos.